bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios a esta hora de la mañana. Nos sentimos muy gozosos, por lo tanto, vamos a cantar nuestra canción de inicio que dice de la siguiente manera. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas, se exalta en tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a encomendar este servicio de principio a fin. Bendito Dios, gracias Señor por esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias porque nos permites poder respirar, poder levantarnos, poder emprender un nuevo día y dedicarlo a ti, Señor. Desde ya te pedimos una bendición por este culto de Amaneciendo con Dios, por las alabanzas, por la oración, por tu palabra que va a ser predicada, que podamos ponerla en práctica, que puedas ya hablarnos a nuestro corazón, Padre Santo, para que eso que tú nos digas ahora, Señor, en la predicación de tu palabra, pueda llegar a nuestro corazón y poder ponerlo en práctica. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle que abra el Salmo número 23. Salmo número 23, correspondiente a la fecha de este miércoles. Mire qué bonito, porque es un salmo bien representativo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el primer versículo, conocemos todo el capítulo, quizás algunos lo conocen de memoria, porque es Jehová es mi pastor, un salmo del rey David. Dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me ungirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso el salmo que acabamos de leer, porque podemos observar cómo Dios nos va a guiar, cómo Dios nos va a cuidar. Eso sí, tenemos que cumplir ciertos requisitos, porque miren lo que dice el final del versículo: en la casa de Jehová moraré largos días. No va a encontrar misericordia, no va a encontrar ayuda de Dios, no va a encontrar ese socorro afuera, hermano, pensando en que esa persona que le está prestando ese dinero, esa persona que le está ayudando, si usted piensa que ella les van a dar la solución y no está dirigido, porque yo no estoy diciendo que no pueda ocupar a ciertas personas para poder sacarlo a usted de su problema, poder ayudarlo a usted de ese problema, claro que sí, pero siempre y cuando la dirección de Dios vaya primero para tomar esa buena decisión. Y eso es lo que nos habla el Salmo, porque dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Sí, que bueno, nada nos va a faltar, sí, pero para que nada los falte,
tiene que ser Jehová su pastor. Y un pastor, hermanos, no solamente es la persona que lo orienta, hablando de Dios, que lo orienta, que lo alienta, sino también es aquella persona que corrige, porque dice que tu vara y tu cayado, tanto la vara y como cayado tenían funciones distintas. El cayado era, la vara era para corregir a la ovejita. El cayado era para ayudar a la ovejita porque tenía una cierta curvatura o una inclinación. Entonces, sí, nada nos va a faltar, pero cuando Jehová sea nuestro pastor, y si Jehová, Dios, es nuestro pastor, vamos a aceptar tanto la vara, la corrección, como el cayado, la ayuda que Él nos va a dar. Así es que les dejo ahí en su corazón, porque todo es bien bonito. Yo creo que leemos el Salmo 23 y hasta lo dejamos abierto en la mesa. Tenían la costumbre muchas personas antes, y a todos nos gusta todo lo bonito que dice el Salmo. Pero recuerde que sí, nada nos va a faltar, pero debemos de aceptar que Jehová va a ser, Dios va a ser nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor en nuestra vida, va a ocupar la vara y va a ocupar el cayado. Entonces, para evitar que ocupe la vara en nuestra vida, hermanos, todo lo que usted emprenda en su vida, las decisiones, los problemas, las peticiones que usted tenga, mire, dígaselas primero a Dios. Dígale a Él, pídale la voluntad a Él, dígale que lo guíe a Él en esas decisiones, si tomar esa decisión o no tomarla, tomar ese camino o no tomarla, pídale a Él, para que así Él no tenga que ocupar la vara. Así es que espero que haya servido esta pequeña reflexión. Hoy vamos a orar por las peticiones de todos, de uno por los otros, y vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Gracias porque tu amor, tu misericordia ha estado en nuestras vidas. Te queremos pedir perdón si te hemos ofendido a ti y a nuestro prójimo. Si dijimos algo que te ofendió a ti o a nuestro prójimo, perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ahí recordándonos cada momento de nuestra vida las cosas que debemos de hacer, las cosas que debemos de decir, las cosas que no debemos hacer y las cosas que no debemos de decir. Te lo suplicamos. Queremos que tu Espíritu Santo nos recuerde cómo vivir conforme a tu palabra todos los días, a cada momento, Señor. Te lo suplicamos. Hoy te queremos pedir, Señor, tú sabes perfectamente las peticiones de cada uno de mis hermanos, los problemas que ellos tienen, las dificultades, enfermedades, Señor. Tú las conoces perfectamente y específicamente queremos orar por todas aquellas personas que tienen COVID, todos esos hermanos que tienen COVID-19, Padre Santo. Los ponemos en tus manos para que ellos puedan crear esas defensas necesarias para superar esta enfermedad. Te pedimos, Señor, ya se nos ha informado en los medios de comunicación que vamos a tener que aprender a vivir con este virus, así como los otros virus de la gripe, Señor, H1N1, la influenza. Ya se nos dijo que vamos a vivir con él. Te suplicamos que nuestros cuerpos puedan tener las defensas necesarias, que si hay que cumplir con una vacuna como se hace con los otros virus, pues lo vamos a hacer. Pero ayúdanos para que tus hijos puedan salir de esta enfermedad. Los hermanos que se congregan, las familias, los servidores, los pastores que tienen esta enfermedad, puedas ayudarles a ellos. Te seguimos pidiendo por Rosa Delmi Portillo, Señor, que está todavía hospitalizada y la ponemos en tus manos. Te pedimos por Yesenia Mengíbar por salud, Señor, esa depresión. Te pedimos por Marisol Rodríguez por esa sanidad en sus hijos y en su esposo. Marta Lilian de Martínez por sanidad en sus pulmones. Walter Gutiérrez te está pidiendo, Señor, por salud. Nuestro hermano Jaime Antonio te está pidiendo por esos documentos que puedan llegar pronto a Estados Unidos. Nuestra hermana Ana Hernández está pidiendo por esa sanidad de diabetes. Ayúdale, Señor, a ella para que pueda haber una obra milagrosa en la vida de ella, pero que también pueda ejercer su dominio propio de aquellas cosas que le alteran esa diabetes. Nuestra hermana Karen Funes, Señor, pide por su madre que tiene cálculos en la vesícula y hasta el momento no se sabe si van a operarla pronto, si la van a operar después.
Pero mira ese dolor, esa angustia de la familia, Señor, nuestra hermana Karen Funes, que está pidiendo por su madrecita, Padre Santo, por esos cálculos que tiene en su vesícula. Señor, tú conoces perfectamente cada una de las peticiones de mis hermanos, esos problemas de enfermedad, esos problemas financieros que quizás han llegado a la vida, a nuestra vida, Padre Santo, y te pedimos que el dinero que pueda llegar pueda ser bien administrado, no se desperdicie, que puedas proveer de lo necesario para poder cubrir esas deudas que se tienen. Señor, esos problemas que mis hermanos, algunos tienen en sus trabajos, problemas con compañeros, con sus jefes incluso, Señor, tú los conoces bien. Por eso los ponemos en tus manos para que seas tú resolviendo esos problemas, seas tú guiando a cada uno de mis hermanos para poder sobreponerse ante esas dificultades. Mira esos problemas que quizás tienen en sus colonias, esos problemas que tienen, Señor, difíciles con sus vecinos. Voy a darle sabiduría a cada uno de ellos, Señor, para saber afrontar estas dificultades. Señor, cualquier sea el problema que mis hermanos estén pasando, Señor, los ponemos en tus manos y queremos pedirte que tú nos puedas contestar a tu tiempo y no al tiempo de nosotros, porque nosotros quisiéramos ya que nos resolviéramos, pero quizás no estamos capacitados para administrar lo que tú nos vas a dar en ese milagro. Quizás no tenemos la capacidad económica aún para mantener eso que estamos pidiendo. Por eso ayúdanos a entender en nuestra mente y en nuestro corazón que será a tu tiempo y no al tiempo de nosotros cuando tú nos vas a contestar. Que va a ser cuando eliminemos de nuestra vida eso que no sirve y a ti tampoco te sirve. Esas raíces de amargura, esos pecados ocultos. Señor, los ponemos en tus manos, esas malas palabras, qué sé yo, a eso que impide tener una relación más íntima contigo. Ayúdanos a entender que debemos de dejarlo, tenemos que eliminarlo, tenemos que arrancarlo de nuestro corazón, de nuestra mente. Y ayúdanos a entender también, Señor, que tú nos vas a conceder ese milagro cuando aprendamos desde ya a poder administrarlo, que podamos aprender eso que tú nos estemos pidiendo, Señor, y que tú nos lo vas a dar a tu tiempo, podamos a capacitarnos, podamos aprender a cómo cuidarlo, para que cuando tú nos lo des, poderlo administrar de la mejor manera. Y esa bendición que recibamos también sea de bendición para muchísimas personas, a los que están alrededor de nosotros, y no ser egoístas. Ayúdanos. Y gracias, infinitamente agradecidos, porque confiamos y sabemos que tú nos vas a contestar. A tu tiempo lo estamos aceptando. Solo ayúdanos a entender en nuestra mente y en corazón, Señor, porque van a haber momentos angustiantes, van a haber momentos estresantes, quien pueda que pensemos que tú no nos escuchas, pero sí, tú nos estás escuchando. Solo estás preparándonos, estás forjándonos, estás haciendo que nuestra mente y corazón pueda madurar, para que también nosotros pongamos de nuestra parte. No solo te dejemos el trabajo a ti, Señor. Sí, debemos pedirte, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder recibir eso que tú nos vas a dar. Dentro de poco, dentro de mucho, no lo sabemos, pero vamos a confiar en ti, en tu tiempo, porque tu tiempo es totalmente perfecto. Y te vamos a adorar, a orarte a ti, en nuestra oración vamos a adorarte a ti, Señor, y vamos a darte las gracias, Señor, por lo bueno que has sido. Y con nuestras manos levantadas vamos a cantar esta alabanza que dice de la siguiente manera: manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi
diseño para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Definitivamente, Señor, de cualquier necesidad tú nos vas a responder, porque tú nos amas. Vamos a comprender y a hacer el esfuerzo de que tú nos vas a contestar a tu tiempo. Ahora te pedimos, Señor, de todo corazón, que bendigas tu palabra que va a ser predicada a esta hora de la mañana. Que bendigas al predicador que va a llevar, dale sabiduría, dale entendimiento, iluminación, y danos iluminación también a nosotros para poder comprenderla y ponerla en práctica. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Vamos a llegar hasta donde nos dé esta mañana. Quiero dejarle muy bien recordado a usted que hemos estado y permanecemos estudiando el libro de Corintios, o la carta a los Corintios, que Pablo escribió a una iglesia que pues se estaba desviando. No puedo decir un poco, porque de acuerdo a la escritura, de acuerdo a esta carta, nos demuestra que es bastante lo que se desviaba. Pero esto nos sirve a nosotros. Y le voy a pedir que ahí donde está, vamos a orar al Señor para que Él pueda bendecir lo que esta mañana vamos a estudiar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nuevamente tenemos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de aprender de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que llenes nuestros corazones para acercarnos más a ti, que tu palabra sea certera, Señor, y que pueda cambiar nuestro pensamiento. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recientemente veía un documental un poco corto sobre un personaje quizás conocido por su nombre, pero no conocido por la persona, al menos en nuestro país. Este personaje fue el creador del chocolate Hershey, o Hershey, como se le puede mencionar. Esta persona es un hombre, él así se llamaba, Hershey. Cuenta esta historia que en el documental aparecía que este hombre pues se había esforzado mucho por levantar la marca o este producto, el producto de un chocolate que hoy en día es muy conocido. Pero aparte de o detrás de este producto o detrás de esta marca hay toda una historia de un hombre que era el jefe o el dueño de una empresa, pero que él se preocupaba por su gente, que él se preocupaba por ver que su gente tuviera una casa, de tal manera que él creó toda una ciudad, y la ciudad así se llama, todo un pueblo llamado Hershey. De tal manera que cada uno de sus empleados tenía una casa, ellos tenían una ciudad para sus empleados. Había momentos en los que había recesiones y él trataba de que sus empleados estuviesen protegidos de esas recesiones. Creó o construyó escuelas, construyó parques, creó incluso hasta estadios. Y él es recordado en este pueblo con su nombre, hay una estatua conmemorativa a él. Personas como esta
personas como otras que han generado cambios, no solamente en sus vidas, sino en la sociedad, nos sirven a nosotros como un modelo. Cuando usted los ve, usted dice, yo quisiera ser así, yo quisiera tener un poco de eso. A veces nosotros incluso admiramos a personas que están cerca de nosotros. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres admirarán a sus madrecitas o a sus abuelas que no se rindieron? Que a pesar de que sus padres les abandonaron, sus mamás siempre estuvieron ahí y no se rindieron. Y son personas admirables, son ejemplos a seguir, son modelos a seguir. Sin embargo, aparte de tener nosotros modelos a seguir para bien, también tenemos modelos a seguir para mal. Muchos de nosotros tenemos tíos, incluso padres, tenemos familiares que nosotros tenemos y en alguna situación o en algún momento pues eran alcohólicos o eran drogadictos o de alguna manera pues hicieron algo mal, cayeron presos. Y son ejemplos o son modelos a no seguir, son modelos en los cuales usted no debería imitar. Ahora bien, hay un filósofo por ahí llamado Jorge Agustín Ruiz, quien decía una frase que usted la recordará tal vez: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Si usted olvidó lo que sus padres hicieron, lo que sus familiares o lo que los antepasados hicieron, pues usted estará condenado a seguir esa historia o a repetirla. Si en el pasado nuestros, pues, que nos precedieron, los familiares que nos precedieron, cometieron errores y usted no sabe cómo esos errores se cometieron, usted está predestinado a cumplir, está condenado a cumplir de nuevo ese mismo error. Y muchas veces también, incluso no solamente de familiares pasados, de nuestras vidas, que nosotros cometimos errores que hoy podemos volver a cometer. Quiero iniciar con el versículo 1, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, y la palabra o las palabras con las que se inicia este capítulo, o las que Pablo continúa hablando aquí. Aquí hay un tema que no se había detenido. Nosotros venimos estudiando, si usted se recuerda, hace 2 miércoles atrás, nosotros veníamos estudiando sobre la idolatría o sobre aquellos que creían que comer carne pues formaba parte. Yo les decía, miren, siéntase libre, pero no se sienta tan libre de hacer algo que daña a su prójimo. Pero Pablo sigue hablando. En el capítulo anterior que lo leía o que lo estudiaba el pastor Lino, él demostraba cómo él, que aún teniendo derecho a comer o a recibir un salario de lo que hacía, por causa de no dañar a su prójimo, no lo recibía y se abstenía de. Y en el capítulo 10 aún sigue hablando de este tema. Y Pablo en este tema continúa de la siguiente manera, versículo número 1. Capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo número 1. Mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta palabra para mí tiene mucho significado y me encanta ahondar sobre este tema. Parecía que, solo quiero aclararle esto, los corintios o la iglesia de Corintios, tanto como la ciudad como la iglesia de Corintios, eran personas estudiadas y letradas. Eran personas que sabían. No era como irse a un pueblito, a un cantón en el cual no supieran mucho. Era como llegar a una ciudad en la cual había mucha forma de estudiar y muchas personas eran estudiadas. De lo menos, entre comillas, que se podía culpar o adjudicar al pueblo de Corintios era de ignorancia o de la ignorancia. Sin embargo, Pablo les está diciendo en este momento: no quiero que ignoréis. Mire, a pesar de ser conocedores, Pablo les estaba acusando de ser ignorantes. Miren, les voy a escribir algo. Ya que ustedes lo ignoran, ya que ustedes son ignorantes, no quiero que lo ignoren. Les voy a explicar, se lo voy a enseñar. No quiero que ignoréis. Cualquiera de ellos se pudo haber molestado. ¿Y cómo me está diciendo Pablo? ¿Cómo nos está diciendo nosotros Pablo?
que somos una iglesia de bastante conocimiento, que somos el tabernáculo de muchos años de precedencia, ¿cómo me está diciendo a mí que soy ignorante? Pablo dice, ya le voy a explicar en que soy ignorante, pero no quiero que ignoréis, porque Pablo sabía que la ignorancia aprisiona, la ignorancia encadena. El mismo Señor Jesucristo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad venía por el conocimiento que ellos tenían. Si usted no conoce la verdad, no puede ser totalmente libre. Si usted está en ignorancia, no puede ser totalmente libre. No se vale aquella persona que viene al Señor y bueno, le recibí así nomás y sirvo y pienso que en mi ignorancia. No, usted si conoce a Dios, usted está en la obligación, en la responsabilidad de estudiar un poco más de la palabra del Señor. Quiero pensar que todos los hermanos que se conectan a este culto, como lo hacen en los demás o como cuando vienen a los cultos presenciales, que todos los hermanos que se reúnen o que se conectan para escuchar estos cultos, lo hacen con la intención de conocer y de salir de la ignorancia. Cuando usted se siente frente a un pastor que va a exponer de las Escrituras, lo más lógico sería tener un papel o tener un lapicero o un lápiz para anotar. Si no lo tiene, al menos prestar atención, pues. Porque esto es para sacarle a usted y a mí, porque nosotros estudiamos, hermano. Es decir, usted no crea que nosotros aquí solamente le agarramos el capítulo y nosotros ya lo sabemos todo. No, como pastores, con el pastor Lino y mi persona, nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros hemos aprendido más de estos capítulos. ¿Y usted cree que esto, y hay versículos o hay cosas que no las terminamos de entender todavía y nos las saltamos porque no se la puedo explicar todavía, no ha llegado a mi conocimiento el total de este versículo? Entonces nosotros cuando hacemos esto, cuando aprendemos de esto, cuando aprendemos de la palabra, es para salir de la ignorancia, para entrar al conocimiento, para ser libres, porque nos hará libres el conocimiento de la verdad. No se puede ser totalmente libre si no se conoce. Ahora bien, las personas, el problema también no es simplemente que nunca lo conocí. El problema es que a veces no se conoce porque se olvidó. Y me olvidé de esta calle. Usted llega a una ciudad y ya no recuerdo cómo es. El gran problema de los salvadoreños en ocasiones es que nomás llegan a otro país y 2 meses pasan y ya se olvidaron de cómo son las calles aquí, de cómo se hacen ciertas cosas y regresamos al país y cómo se hace esto, cómo hacer esto y se da hasta las palabras se nos olvidan. El gran problema del ser humano es que generalmente olvidamos muchas cosas. Y esto también es ignorancia o desconocimiento, porque ignoramos estas cosas que a nosotros nos harían libres. Y la conocemos por ignorar. Y el Señor, Jehová, sabe que el ser humano tiende a olvidar. Básicamente diríamos que el ser humano tiene memoria corta. Usted dirá, no, mi mujer tiene memoria larga, pastor, porque ella se acuerda de aquel día, de que vio el mensaje, que fue hace como 10 años y que se acuerda. Sí, entiendo eso, pero aún así es memoria corta, en muchas circunstancias o razones. A diferencia de nuestro Dios, que Dios no puede olvidar nada, tiene todo milimetrado y sabe todo. Nosotros sí tenemos memoria corta y se nos olvida en ocasiones muchas cosas que Dios ha hecho para nosotros y con nosotros en nuestra vida. Yo tenía un compañero, y creo que se lo he comentado en una ocasión, de aquí de la iglesia, conocedor de la Biblia. Se la podía muy bien. Nosotros nos admirábamos en ocasiones como compañeros, éramos servidores nada más. Cómo él leía la palabra del Señor y cuando usted le decía, no, pero esto lo dice en tal libro, en tal capítulo. Y recuerdo que en una ocasión él mismo me dijo, este milagro que me ha hecho el Señor jamás lo voy a olvidar. Nunca voy a dejar de creer en el Señor porque Él me ha hecho un milagro y no lo voy a olvidar. Era un milagro grande. Era una enfermedad que no podía ser sanada por un ser humano, por la medicina. Me dijo, jamás lo voy a olvidar. Hasta hoy, hasta la fecha. Espero que en algún momento cambie.
hasta hoy, hasta la fecha, él se considera ateo y dice que Dios no existe. Se le olvidó ese milagro. El ser humano es así. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y meses después le estamos preguntando al Señor, Señor, tú eres real. ¿Y que no te acordás que hace años te hice un milagro? ¿Que no te acordás que hace un par de meses te hice un milagro? Y tú me dijiste, si me lo haces, y me hiciste la misma pregunta. Y le volvemos a repetir al Señor la misma pregunta por años. Un año siguiente, ya no le cree el Señor. Porque todos los años pasa el 2018 y usted le dice, Señor, demuéstrame si eres real. Vaya, se lo cumple 2018. Llega el 2019 y le pasa otro percance. Señor, demuéstrame si eres real. No sé si en realidad estás ahí, demuéstrame. Y el Señor se lo devuelve y demuestra, ok, te voy a dar una segunda prueba porque ya te la había dado el 2018, 2020. Señor, ya con esta pandemia no tenemos que comer, demuéstrame que eres real. Y el Señor dirá, qué rápido se te olvida que lo mismo me estabas preguntando hace meses atrás, hace un año atrás, hace 2 años atrás. Y yo te lo respondí. Y rápido dejas de creer en mí. Y tan claro lo tiene nuestro Señor que incluso con el pueblo de Israel, Él ocupaba técnicas para que no se les olvidara, para que su pueblo, a su generación, no se le olvidara. Quizás los milagros hubiesen sido lo más grandes posible, pero Dios sabía, se les va a olvidar a los siguientes. Incluso a ustedes se les va a olvidar. Miren, no vayamos tan lejos. Y el ejemplo que pone Pablo, ya vamos a leer más adelante. El pueblo de Israel. Qué milagro más grande de ver abrirse las aguas y ellos pasar en medio de esas aguas. Qué milagro más grande. O sea, no sé qué más podemos esperar para ver un milagro así de grande. Y pasar en seco, no es que me mojé o pasamos y que el agua bajó un poquito, no, pasar en seco. Qué milagro más grande. Pero se les olvidó. Y eso que el Señor les decía, pongan piedras para que cuando sus hijos pregunten, ustedes respondan, es un milagro que el Señor hizo. Eso lo decía el Señor para dejar un conmemorativo y que jamás se les olvidase. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27, se lo voy a leer yo. Dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de las Pascuas de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Como Jehová sabe que a nosotros se nos olvidan muchas cosas, se nos olvidan sus milagros, se nos olvidan sus misericordias, como Jehová lo sabe. Incluso hasta las celebraciones del pueblo de Israel. La Pascua no es una celebración en sí, es una conmemoración para que no se les olvide cómo los saqué de Egipto. Esa es la Pascua. La Pascua no está hecha para que puedan comer. La Pascua está hecha para que puedan recordar. Esa es la intención, que ellos puedan recordar lo que Jehová había hecho con ellos, de sacarlos de Egipto. Entonces Jehová se preocupa porque nosotros no olvidemos, porque no ignoremos. La intención de Jehová era que no pudiésemos olvidar. Y al olvidar, al ignorar, todos corrían el riesgo de volver a equivocarse. Entonces yo tengo a mi hijo, yo viví, ya hoy sí creo en Dios, pero mi hijo nacía y mi hijo corría el riesgo porque él no había vivido todo lo que yo viví, no había vivido las experiencias que yo viví. A él no lo sacó Jehová como a mí me sacó. Entonces mi hijo corría el riesgo de olvidarse. Con que el mismo israelita que lo había vivido corrió el riesgo de olvidarse. Ay, dijo, en realidad Dios que nos sacó de un Egipto, vamos a adorar a un becerro. Si vos lo acabas de ver, quizás meses después, ellos estaban pidiendo una señal del Dios al cual se les había demostrado que existía. Ahora bien, siga leyendo conmigo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el peligro de la ignorancia, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, mire, subraya ahí en su mente la palabra todos porque los recuerda, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por aquel que dice que Jesucristo solamente empezó desde su nacimiento allá en el libro de Mateo. No, Jesucristo viene
cubriendo y cuidando a su pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Jesucristo viene desde Abraham. Jesucristo viene desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo demuestra que Jesucristo estuvo con ellos, que la roca que lo seguía y la roca era Cristo. Pero ¿por qué le dije que tuviera en mente la palabra todos? Porque Pablo viene a subrayar aquí. Viene a subrayar que todos podemos estar en una iglesia. Pero eso no quiere decir que todos seamos salvos. Todos salieron, dijo. Pero no todos entraron a la tierra de Canaán. Le voy a comentar la cantidad de personas que entraron a Canaán de los que salieron de Egipto. 2. Calculamos que muy probablemente de Egipto salieron 2 millones de personas. ¿Y sabe cuántos de ellos que salieron, de los que salieron, entraron a Canaán? 2. Solamente 2 personas. Básicamente ellos eran 1 en 1.000.000. A los demás se les olvidó. Se les olvidó lo que Jehová había hecho con ellos. Y mire lo que dice en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Me detengo un momento aquí. Como ejemplo para nosotros. Cuando pasa algo en la vida de un ser humano, tiene muchos propósitos. A veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? O a veces lo contamos el testimonio. Yo creo que el propósito del Señor, cuando me hizo entrar a mí en esa cárcel, es que predicara. Usted solo encontró uno de los propósitos para los miles de propósitos que Dios podía haber tenido para esa misma situación. Porque uno de los propósitos era que si usted lo metió en una cárcel, predicara. Que si usted lo metió en un hospital, predicara. Pero hay muchos otros propósitos enfrascados en esta misma idea que nosotros no nos hemos dado cuenta. Lo mismo con el pueblo de Israel. Bueno, un propósito era porque lo dijo. Dijo el Señor, te haré caminar por esta tierra. Porque si te mando por el lado más fácil, ¿sabía usted que Israel pudo haber llegado a Canaán, de Egipto a Canaán? No necesitó 40 años para hacerlo. Él solamente necesitaba un aproximado de 40 días. Había un camino más corto, directo. Pero el Señor les dijo que tomaran el camino más largo. Una de las razones, uno de los propósitos, decía él, porque allá ustedes cuando vean a los filisteos se van a amedrentar y van a salir corriendo, no van a creer. Mejor los traigo por aquí. Y otra es que ellos sirvieran como ejemplo para nosotros, que ellos fueran un ejemplo. La palabra ejemplo, la etimología de la palabra ejemplo podría venir de un significado. Si lo queremos ver en la forma más básica, tomar de. Ellos son mi ejemplo. ¿Qué voy a tomar de esto? Si mi padre es mi ejemplo, ¿qué de este ejemplo tomar de? ¿Qué voy a tomar del ejemplo? ¿Qué voy a tomar de mi padre? Ese es un ejemplo. Ahora Pablo está aclarando aquí que uno de los propósitos de la travesía, del camino que llevó el pueblo de Israel para llegar al Canaán, tenía que ver con el Israel futuro. Bueno, les voy a hacer caminar todo este desierto porque ¿saben qué? Les tengo que enseñar algo a sus hijos. Los hijos tendrían que recordar y que tenían que tomar el ejemplo, tomar de sus padres lo que debían ellos aprender. El propósito de Israel en este momento era ser un ejemplo. Ahora bien, ¿qué podemos tomar nosotros de estas experiencias? ¿Qué podemos nosotros sacar bueno de lo que pasó? Yo creo que para todos, escúcheme bien, para todos. Para todos nuestros padres son un ejemplo para nosotros. No, pastor, para mí no. Mi papá no es un ejemplo para mí. Debería serlo.
Si Dios le puso a ese padre o a esa madre o permitió que él fuera su papá o su mamá, es por una razón. Es más, le voy a decir, le voy a aclarar a usted que nosotros no elegimos a nuestros padres, pero Dios sí los eligió. Dios los eligió a ellos como padres nuestros, aunque su papá haya salido corriendo y usted no lo conozca. Aunque su papá le haya maltratado o abusado. Aunque su papá le haya pegado a su mamá, Dios así lo eligió porque Él quería ponerlo como ejemplo para usted. No estoy diciendo que siempre en el caso de ejemplos buenos, estoy diciendo también que puede ser un ejemplo malo. Entonces, si su papá lo abandonó, usted tome un ejemplo de que usted no va a abandonar a sus hijos. Muchacho por ahí, conocido de la iglesia, me dijo en una ocasión: mi papá me abandonó. Jamás en mi vida lo voy, y como ya al menos tenemos un poquito de edad para ver esas circunstancias, jamás en mi vida, me dijo, voy a dejar a mis hijos abandonados porque mi papá me abandonó y eso es un ejemplo para mí. Bye. En el nombre del Señor no sea así, no lo juzgues, solo aprende de él. ¿Qué pasó años después? Tiene 2 hijos regados, que no los visita y que echa las culpas a su mamá, a la mamá de los niños, diciendo, pues ellas no me dejan verlo. Pues también, ¿qué clase de hombre fuiste? Después descubrimos que era un hombre que golpeaba a su mujer, obviamente no lo dejaba ver, porque maltrataba a su pareja. ¿Cómo iba a dejar ver? Quizás hasta podía dañar a su hijo. Eso es lo que pensaba su mujer. ¿Y qué pasó? Se repitió la historia, porque consideró que su padre no era un ejemplo, porque no quiso tomar el ejemplo de su padre, que abandonó a su familia. Para todos, sus padres son un ejemplo. Ya sea para bien o para mal, sus padres son un ejemplo. Si usted nació con un padre alcohólico, entonces usted tiene que aprender a no serlo. Él es un modelo de lo que usted no debería de seguir. O ella es un modelo de lo que usted no debería de seguir. Nuestras mismas experiencias son ejemplos para los errores que no debemos repetir. Es decir, si usted en algún momento se equivocó en elegir una pareja, si usted se casó con una persona que la cual usted eligió y dijo, bueno, esta es la persona a la que quiero, y cuando usted la eligió, esta persona estaba casada, vaya, le fue mal. Y para el segundo matrimonio, elige a otra persona con el mismo perfil. Hermana, hay algo que no hemos aprendido. No, usted lo eligió por piquetero, por chulo, por guapo, porque coqueto y bailarín. Entonces, eso es lo que usted vio en esa persona. Y la eligió así. ¿Qué pasó? Al cabo de unos 5 años, pues como era coqueto, se enamoró a otra. Viene usted, termina su relación, se divorcia, intenta hacer la relación con otra persona, o intenta establecer una relación con otra persona y casarse, y elige a la persona con el mismo perfil. Coqueta, bien vestido, enamorador o piquetero o emocional, el mismo perfil. Se equivocó y como dicen por ahí, aunque no sea la misma piedra, pero era una piedra igualita, parecida. Y se va a tropezar de nuevo con el mismo tipo de persona, porque usted no decidió aprender de sus mismos, o usted y yo no decidimos aprender de nuestros mismos errores. Y estas situaciones fueron a nosotros como un ejemplo. Y dice Pablo más adelante, mire, iglesia de Corintios, yo veo que ustedes se han olvidado un poco de lo que pasó en Israel y ya no lo ven como ejemplo. Y dicen ustedes quizás, bueno, nosotros no somos Israel, somos el pueblo de Dios. Así que Israel para nosotros, por eso es que nosotros tomamos el Antiguo Testamento, porque para nosotros es un ejemplo en ocasiones para bien y en otras ocasiones para mal. Por eso para nosotros el Antiguo Testamento sí tiene relevancia, no solamente tomamos el Nuevo. También el Antiguo Testamento tiene relevancia para nosotros. Entonces Pablo le dice a esta iglesia, Corinto, te están equivocando. Miren de regreso al pueblo de Israel, que siendo el pueblo escogido de Dios, que todos estuvieron juntos y se equivocaron, no cometan sus mismos errores. Y Pablo enumera 5 errores
que había cometido el pueblo de Israel y por ahí nos vamos a ir entrando a los 5 errores que cometió el pueblo de Israel y que se nos pide a nosotros que no cometamos. Lo dice en primer lugar en el versículo número 6. Dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En primer lugar, el error de Corintio es codiciar cosas malas. Aquí está hablando, o el versículo está hablando, o lo que está expresando es que nosotros podemos o dejamos enlazar nuestros deseos y nuestras compulsiones descontrolados. Quiero preguntarle, mi hermano, hermana, yo se lo digo porque yo no lo puedo hacer, no tengo muchas cosas en las que no los puedo controlar. ¿Controla usted todos sus deseos o sus deseos lo controlan a ustedes? Hay algo que usted no puede dejar de hacer. Solo como manera de ejemplo, por favor, hágame la intención. Yo creo que ninguno nació con redes sociales. Hágame el favor de solamente este día, solo por hoy, para demostrarse usted mismo que usted lo controla. Solo por hoy, no vea, no supervise ninguna red social. Quiere decir que usted no va a agarrar ahora su celular y va a revisar. No, yo sé que no es para todos, pero sé para los que son y que no lo aceptan. Solo por hoy, no revise todo el día, miércoles, sus redes sociales. Desconéctelas, apáguelas o lo que quiera, pero no las revise. O si quiere, ténganla encendida para ver si lo puede dominar, porque ya viéndola encendida y que le caiga un mensaje, usted le va a querer contestar. Solo por hoy, no vea ninguna de sus redes sociales. Para muchos va a ser imposible. Ay, no les vaya a decir una semana. Se mueren sin revisar sus redes sociales, ni en su teléfono ni en su computadora. No lo revise. Solo para hacer una prueba. No le estoy diciendo que lo va a dejar de hacer, que ya nunca va a ver sus redes sociales y eso es exageración. No, solo para hacer una prueba que usted es quien controla sus deseos, sus emociones o lo que nosotros queremos. Pablo le estaba diciendo al pueblo o a la iglesia de Corinto, le estaba diciendo, es que ustedes están deseando lo que el pueblo quiere. Porque estamos hablando de la carne, ¿se acuerda? De la carne sacrificada a los ídolos. Y esa carne específicamente quieren comer ustedes. Al principio les dijo, miren, háganlo por amor de su prójimo, por amor a ellos, para que no caigan. Pero ahora les está diciendo, hablando intencionalmente. ¿Y para qué la desean? ¿Por qué quieren específicamente esa carne? ¿Por qué quieren comer de lo mismo que ellos comen? ¿Por qué quieren participar de lo mismo que ellos hacen? Porque ellos codiciaron. Así como el pueblo de Israel codiciaba la carne o las cosas que tenían o la comida que tenían en Egipto, así ellos estaban codiciando la carne que se hacía ahí. Ay, mira qué carne más buena. No, esa de todas maneras no es para ídolos. Por cuestiones de tiempo solo le voy a comentar las 5 cosas en las que no debemos caer o que nos recuerdan el pueblo de Israel como ejemplo que no debemos caer. Número 1, para que no codiciemos cosas malas. Número 2, para que no seamos idólatras. Número 3, para que no forniquemos. Número 4, no tentemos al Señor. Y número 5, para que no murmuremos. Léalos en los versículos más adelante, creo que llegará hasta el versículo número 12. Y usted va a descubrir en estos versículos qué es como iglesia, los errores que debemos aprender de nuestros pasados. Si nuestros padres fueron malos, usted no tiene por qué serlo. Si vivió cosas erróneas antes, no tiene por qué repetirlas. Aprendamos de nuestros errores. Aprendamos de los errores pasados. Aprendamos de los errores de otras personas. Cada una de las personas para nosotros es un ejemplo. Aún aquellas malas, es un ejemplo de qué hacer para bien o es un ejemplo de qué no hacer porque está mal. Yo le pido, por favor, jamás se olvide de seguir aprendiendo. Jamás se olvide de esto. Porque de la misma manera que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, se lo digo yo esta mañana. No quiero que ignoréis. Quiero que estén conocedores que nuestro Señor Jesucristo tiene más para nosotros que los errores que hemos cometido anteriormente. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque nos acompañas.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que guíes nuestros corazones a seguir adelante. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no nos olvidemos de esos errores cometidos. Que, Señor, en el nombre de Jesús, podamos cambiar la historia, podamos, Señor, transformar nuestras ideas que son a veces repetitivas. Tropezamos a veces en el mismo lugar, con la misma situación, con la misma persona. Y te pido, Señor, que nos ayudes a aprender de nuestros errores. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este es el momento para dedicarle al Señor nuestro agradecimiento. Siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Nuestra iglesia es una iglesia que prácticamente es un chorro. El agua la trae usted porque Dios toca su corazón y porque usted es agradecido con Dios. Pero nuestra iglesia es un chorro. Mientras el chorro se mantenga abierto, seguirá llenando personas y el chorro seguirá cayendo. Hay alguien por ahí que mencionaba y decía que nuestra iglesia es una iglesia de oportunidades. El tabernáculo así lo es. Entonces viene una persona y de alguna manera siempre hay una forma de ayudarle, aunque sea con una palabra, con la salvación, pues. Porque se comparte en todas partes, se brinda ayuda, no solo espiritual, también material. Por lo cual nuestra iglesia siempre sigue bendecida. Si usted detiene su mano para dar, también detiene su mano para recibir. Si gusta, guárdelo como frase. Si usted detiene su mano para dar, también detiene su mano para recibir. Si usted cierra su mano para dar, igualmente la cierra para recibir. Usted siempre debe tener el corazón de dar y agradecer. Porque esto, la ofrenda o los diezmos, no es dar, es agradecer. Dar tal vez a alguna persona en la calle a la cual a usted no le debe nada y aún así se lo está dando al Señor. Así que este momento es solamente para aquellas personas agradecidas, para aquellas personas que reconocen que Dios le dio todo lo que tienen esta semana. Dios nos ha dado hasta ahorita todo lo que tenemos. No podemos ser malagradecidos con Dios. Por eso vamos a cantar esta alabanza, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te agradecemos, Padre, por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque nos cuidas, porque nos guardas, Señor, y porque hasta hoy no nos ha faltado tu provisión. Hemos elegido, Señor, de esta manera agradecerte. Así que, Señor, te pido que bendigas las manos dadivosas y que esa ofrenda sirva para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, nuestros hermanos de alabanza. Amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Bien, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que bendiga este día. Y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, sería momento para que usted lo hiciese. Le encomiendo a que busque a Dios. No repita los errores de sus papás. Sus papás no buscaron a Dios tal vez.
O si lo buscaron mal, usted dijo, es que yo no me acerco a una iglesia porque mi mamá era fiel de la iglesia, pero era una maltratadora, me pegaba. Mi papá sí iba a la iglesia, pero tenía como 5 mujeres. Sí, él es un ejemplo para usted, un ejemplo para que no se equivoque de nuevo. Hágalo usted bien. Él lo hizo mal o ella lo hizo mal. Usted hágalo bien. No repitamos los mismos errores. Aprendamos de los ejemplos. Si usted quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, yo voy a hacer una oración y usted solo repítala de corazón para que Dios pueda ayudarle a romper los ciclos que nosotros cometemos y ser una mejor persona. Esta oración dice de la siguiente manera para que usted pueda repetir. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén. Y nosotros como iglesia oramos a nuestro Dios para que pueda bendecir este miércoles, para que podamos entregarle a Él todo lo que se hará durante este día y durante la semana. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por un miércoles más fresco, Señor, en el cual podemos alabarte. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que guíes nuestro corazón a encontrarte a ti. Te pido, Señor, por aquellas personas que este día han escuchado tu palabra, que de alguna manera, si alguna palabra fue de utilidad, puedan, Señor, retomarla para sus vidas. Gracias, Señor, por lo que haces en todo nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga y le esperamos en el culto de la tarde.